defina el concepto de derivabilidad de una función en un punto y su interpretación geométrica, ¿vale? Esto es una definición. En el apartado A, ¿vale? El concepto de derivabilidad, una función es derivable en un punto A si existe su derivada en el punto y es finita. Y la derivada se había definido, así que lo escribimos. F es derivable en el punto A si existe y es finito el límite siguiente, ¿vale? Que era, como sabéis, la derivada en el punto, que se definía como el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h. Esa era la definición, ¿vale? Bueno, esto es un menos aquí, parece que está un poco unido, vamos a hacer a borrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese era el apartado A. Después me dice la interpretación geométrica, esto ya lo sabéis. Esto era es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto, ¿vale? Así que la interpretación geométrica es que la derivada, es decir, f' en A, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto A, ¿vale? Esa es la interpretación geométrica. La derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en dicho punto. Ese era el apartado A, ¿vale? El apartado B lo que nos pide es determinar los valores de dos parámetros, ¿vale? Dos parámetros que ahora cuando escribamos la función lo veamos. En el apartado B lo que me pide es que determine el valor de los parámetros A y B para que la función definida a trozos que voy a escribir a continuación, e elevado a x menos 1 para valores de x menores que 1 y la polinómica x cuadrado menos ax más b para valores de x mayores o iguales que 1 sea continua y derivable en todo su dominio. ¿Vale? En todo su dominio, que es todo R, como estáis viendo, porque la exponencial está definida siempre, ya que el exponente es una polinómica que están definidas siempre, y esto es una polinómica que también están definidas siempre. ¿Vale? Y después tiene una segunda parte que dice, para esos valores, calcula la derivada en el punto 3, es decir, f' en el punto 3. ¿De acuerdo? Bien. Eh, para que sea continuo y derivable, ya sabéis que primero le tenemos que imponer la continuidad, porque si no es continua, ya no puede ser derivable. La condición de continuidad la vamos a estudiar solo en el punto 1, ¿vale? Porque como os dais cuenta, para valores menores y para valores mayores, la función es continua. Es decir, si x es distinto de 1, la función es continua y derivable, porque está definida por una exponencial y una polinómica. Así que podríamos decir que si x, ¿vale? Si x es distinto de 1,
f es continua y derivable. ¿Eh? Por la razón que he dicho antes. Es una exponencial y una polinómica, así que el único punto de conflicto va a ser el punto donde la función cambia de una a otra, en x igual a 1. Vamos a imponerle primero la continuidad en x igual a 1. Ya sabéis cuál es la condición de continuidad, ¿vale? Que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x coincida con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x y además coincida con el valor de la función en 1. Es decir, tenemos, ¿vale?, que preguntarnos si eso es cierto, o mejor dicho, para qué valores de a y b eso es cierto. Pues nada, hallamos esos límites, ¿vale? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, es decir, esto de aquí, es sustituir el 1 aquí, ¿de acuerdo? Así que tendríamos 1 menos a más b. Así que 1 menos a más b debe de ser igual a esto que hay aquí, que es el valor en 1 de esa expresión, ¿vale? Que es 1. Y f en 1, que está definida aquí, esto siempre va a coincidir, vale lo mismo que esto. Así que no lo ponemos porque esto de aquí, ¿vale? F en 1 vale justamente eso. Para que eso se cumpla, pues se tiene que dar la condición siguiente, ¿vale? Que es menos a más b, lo escribimos, vamos a escribirlo, menos a más b o a menos b, da igual, menos a más b igual a 0. Esa es la primera condición. Y ahora, para que sea derivable, ¿vale? Derivable en x igual a 1, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que la derivada lateral por la derecha en 1 coincida con la derivada lateral por la izquierda en 1 y que ambos valores sean finitos. La derivada no la hemos hecho, pero es muy sencilla porque sería la misma para valores menores que 1 y 2x menos a para valores estrictamente mayores que 1. Recordad que el 1 no se puede poner, ¿vale? Porque si no, ¿vale? El 1 no lo podemos poner, ¿de acuerdo? Porque todavía no sabemos si va a ser derivable o no el punto. La escribimos por aquí debajo, ¿vale? F' de x vale la misma expresión para valores menores que 1 y 2x menos a para valores mayores que 1. Entonces, al imponerle esta condición, ¿vale? Pues tendríamos que 2 menos a, que sería la derivada por la derecha, en 1, debe de ser igual a la derivada lateral por la izquierda en 1, que sería elevado a 0, que es 1, ¿vale? De aquí obtenemos que a vale 1 y b, sustituyendo en esta expresión, que es igual a a, también sería igual a 1, ¿vale? Así que esa sería la respuesta a la primera parte del segundo apartado, ¿de acuerdo? Porque ahora me dice, para esos valores, es decir, para a igual a 1 y b igual a 1, calcula la derivada de f en el punto 3. Es decir, que calcule f' en 3. Bueno, vamos a... Sería, puesto que aquí tenemos la derivada, f' en 3, ¿de acuerdo? Sería, voy a poner aquí punto y coma, f' en 3 sería el valor de la derivada en este tramo, que es donde está 3, ¿vale? Es decir, 2x menos 1.
porque A valía 1. Sustituyendo en 3 sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Vale? Así que sería, repito, 2 por 3 menos el valor de A, que vale 1. Así pues, la derivada sería 5. Y esa sería la solución ya a la última parte del apartado B. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el ejercicio número 2. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 3, en el que nos piden que estudie la curva